Hablar sobre la ética aristotélica es como hablar sobre la vida, sobre cómo podemos manejar nuestras emociones, nuestras debilidades, hasta nuestra racionalidad. Aristóteles constituye un hito para la historia del pensamiento en ética. Y de él tenemos varias obras importantes. Voy a señalar las dos más importantes. Hay una que se le atribuye extra. La primera, la más conocida de todas, es la Ética Nicómaco, que es la que ustedes leyeron o que están leyendo, espero que vayan bien avanzados en eso, y que constituye un tratado bastante completo sobre todas las cuestiones típicamente éticas. Esta obra está constituida por 10 libros. Por otra parte tenemos la Ética Eudemia, un trabajo que para algunos constituye quizás la más importante o la más evolucionada de las éticas de él. Y todavía podríamos mencionar otro texto que es importante, que es la Magna Moralia, o la Gran Moral, o las Grandes Costumbres. Un texto que curiosamente es más pequeñito que los anteriores y que quizás permite sintetizar la obra de Aristóteles. Voy a permitirme poner algunos énfasis en esta lección sobre ética y específicamente quisiera leerles, esta vez en griego, pero luego lo veremos en español, el texto con el que inicia la Ética Nicómaco. Ya les digo, la obra más conocida. Voy a ir tal vez explicando cada parte para hacerla más clara. Dice Aristóteles, pasa techne, kai pasa métodos. Pasa significa toda. Toda técnica y todo método, homoios de praxis de kai proeiresis, igual que la práctica y la decisión, agathutinos efiesaidoke, parecen tender a un bien. Este es el núcleo quizás más importante de la propia ética. Miren, cuando uno habla de ética, piensa quizás en reglas, en normas, incluso a lo mejor en algún tipo de ciencia, algún tipo de cuestión estrictamente filosófica. Efectivamente, dice Aristóteles, en paralelo podría ser como un método o como una técnica, eh, pero que tiene una direccionalidad. Está pensada en línea con el bien. ¿Cuál bien? Eso habrá que definirlo. Pero de todas maneras parece tender, veo que dice doque, creemos que tiende a. Igual que toda decisión y toda práctica. El núcleo fuerte de la ética aristotélica quizás está en estos dos elementos, en la práctica y en las decisiones, porque es lo más complicado de la vida de cualquiera que se dedica a lo que todos nos dedicamos, a vivir, a tener que cumplir con cometidos, a veces dificultosos, otras veces más fáciles. Y vean el paralelismo. Eso de buscar un fin es como lo que hace tanto el método, tanto el saber, como nuestro propio camino para alcanzar las cosas que queremos, nuestro propio bien. Las cuestiones fundamentales de la ética, ya les digo, posiblemente tienen que ver con eso de decidir, de eso de elegir y practicar, tienen que ver con varios problemas. Pero recordemos esa primera frase. Se trata de buscar un bien. ¿Y cuál es el bien? Bueno, sobre esto fíjese que, repito, Aristóteles es muy
insistente en que ese fin por excelencia es el bien. Bueno, pero ¿y eso qué es? ¿Qué es vivir el goce del bien? ¿Será mirar la naturaleza? ¿Será contemplar el cielo? ¿O será comer bien rico? ¿Será acaso tener mucha plata? Bueno, para Aristóteles es el libro primero de la Ética, Nicomaquea. Insiste precisamente en que nosotros tenemos muy distintos tipos de búsquedas. A algunos nos gusta más el placer, otros nos gusta, por ejemplo, la vida en comunidad. A mí se me dice, me encanta estar aquí, en el campo, pero hay de todo, porque hay ciertas situaciones en las que ya estar en el campo de pronto no te permite realizarte plenamente en otras cosas. Muy bien, pero dice Aristóteles, al menos distingamos tres tipos de vida. Una, la de la persona que le encanta el placer, los placeres de la vida, como comer, como la sexualidad, como tener, qué sé yo, muchos bienes, muchas cosas. Eso es una posibilidad. La segunda, la vida política, que es la vida en la comunidad, típica de las buenas personas, que él llama phronimoi. Las buenas personas, ¿quiénes son? Las personas que son inteligentes, pero que además no son idiotas. Y a ustedes sonará que es feo que suene eso de ser idiota. No, ser idiota es vivir en la particularidad, pensando solo en sí mismo. Una persona que vive fascinada por la comunidad, entregado por las cosas de la comunidad, es una persona que goza del bien político. Y voy a decir la mejor de las vidas. Ustedes a lo mejor no se la creen, porque a lo mejor están forzados a eso. Pero dice Aristóteles, la mejor vida posible es contemplar, es mirar la plenitud. ¿Y eso qué es? Es hacer filosofía. Vean, cuando uno hace filosofía, contempla desde el más pequeño detalle, desde esa pequeñísima flor, esa hojita verde que está por aquí, aquel árbol, hasta el orden general. Dice Aristóteles que deberíamos contemplar, ojalá, la plenitud del mundo, del universo. Y contemplando, seguro que vamos a tener la mayor felicidad. Claro que para contemplar con hambre, pues eso está difícil. Entonces yo necesito comer, necesito tener algunos placeres y además sin vida política yo no puedo tener esos placeres y esos bienes. Entonces el bien, de alguna manera, es una conjunción de cosas, es una conjunción de bienestares. Y esto es fundamental. Pero eso es lo primero. Lo primero porque eso es lo que vamos a elegir. El libro primero de la ética es precisamente para que nos diga, vea, aprende a escoger, aprende a elegir y sobre todo aprenda a gustar, aprenda a disfrutar lo que realmente le hace feliz. Y eso que realmente le puede hacer feliz debería ser, después, ¿qué más? Aquello que efectivamente a mí me genere como decía, ¿se acuerdan Sócrates? Euzen, un buen vivir. No una vida en la que yo me la juego apareciendo como feliz pero no siendo. No una vida en la que no me siento realizado. No una vida en la que yo parece que logré lo que quería pero quizás no. O siempre me siento como un poco ausente porque no logro lo que yo quiero, porque no me siento realizado, porque no me siento feliz. Bueno, digamos que eso está muy bien, eso está muy correcto, pero démosle un poquito de vueltas. ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo alcanzar esa felicidad? Bueno, hay muchos caminos. Uno, por ejemplo, si usted lo que está buscando es plata para tener muchos bienes, pues va a tener que quién sabe qué hacer, porque
no es fácil conseguir mucha plata, ¿no? Y la otra cosa es que, por ejemplo, hay personas que se preocupan mucho por lo político y entonces el objetivo fundamental de su vida quizás es alcanzar la justicia. Y entonces eso implica un enorme esfuerzo por encontrarlo. Pero el medio por excelencia, según Aristóteles, es precisamente la virtud. Voy a decir la palabra como se dice en griego. En griego se dice arete. ¿Se acuerdan de los aretes? No se les olviden los aretes, ¿ah? Arete. Obviamente no significa arete, ¿verdad? Arete significa, yo le puse virtud, pero significa excelencia. Es, si se quiere, la mejor capacidad que tengo yo, la mejor virtud, decimos nosotros, pero es en realidad la mejor realización que yo puedo tener. Hay virtudes muy directas. Yo, por ejemplo, a lo mejor no tengo virtud o no tengo capacidad para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo quizás para los números a lo mejor no soy bueno. O para la música yo no sirvo. O no sirvo para hablar en público. O me da vergüenza todo y entonces yo para... Bueno, pero a lo mejor yo tengo otras capacidades. El punto es que la virtud es aquello mejor que yo puedo hacer para desarrollar. Una persona feliz es una persona que desarrolla sus capacidades. Es una que dice, bueno, mira, yo soy bueno para hacer tal cosa y se lo permite la sociedad. Y eso es lo que hay que hacer. Pero tenemos que hacer algo más para entender qué significa ser virtuoso. Tal vez añadamos una cosa primero. Pongamos el contrario. Usted es virtuoso, tiene arete, o, ojo, que va a sonar muy feo, voy a tener que volverme para que me lo entiendan. O a lo mejor lo que usted hace es caca. Caca significa vicio. Los cacay, porque le sale uno por ahí, ¿ah? Son los vicios. En griego, vea que vacilón que se dice. Se dice malo, malo, dice cacos. Vea que todavía decimos nosotros en español un caco. Un caco es un ladrón, ¿verdad? Bueno, caca son los vicios. ¿Y qué son esas cosas? Posiblemente malos hábitos. Y sobre todo, capacidades malas, negativas. Pero para entender eso, tenemos que darle un poquito de vuelta. Vamos a pensar en esto. Pensemos en cómo yo logro desarrollar realmente lo que puedo. Démosle un ratito de vueltas. Un momento. Y entonces, esa cosa de la virtud, ya lo habrán pensado. ¿Cómo hacerse mejor? Sí, es fácil, claro, muy fácil decirlo, muy fácil plantearlo. Pero Aristóteles lo explica muy bonito. Yo se lo puedo explicar porque tengo, además es una cosa en él muy práctica, muy clarita. Vean, hay dos cosas que son malas. O no hacer nada o hacer demasiado. Si usted hace mucho, eso que llamamos un exceso, fatal. Si usted hace muy poquito, horrible. Un ejemplo sencillo. Si yo, por ejemplo, quiero regalarle algo a alguien, yo puedo explayarme y darle lo que quiera. Un montón de cosas. A lo mejor desprenderme de todo lo que tengo. Pero ya evidentemente posiblemente se trata de un exceso. Pero por otro lado, si le llego mi amigo al que le voy a regalar lo que yo quiero, más importante, lo único que le mandé fue un mensaje de texto. O sea, un WhatsApp para que me salga más barato todavía que un mensajillo de, uy, no es que sea agarrado, digamos, es que es intensamente agarrado, ¿no es cierto? Entonces dice Aristóteles, bueno, para todo hay puntos medios, para todo.
para todos los actos, para todo en la vida. Y son esos puntos medios, los justos medios, los que constituyen la virtud. Y, y los vicios precisamente es o el muy poquito o el muchísimo. Fíjese que la ética de Nicómaco no sale la lista completa de virtudes y vicios y esas cosas, pero voy a leerles una que está en la ética Eudemia. Vea, dice que es excesivo, una persona muy chichosa, irascible, una persona que explota con todo, y una persona que más bien es defectuosa respecto de la ira, pues un indolente. ¿Qué es un indolente? Una persona que, aunque le llamen la atención, aunque le digan, no siente, le da lo mismo, no se enoja por nada, lo ofenden, sí es normal. Bueno, ¿y cuál es la virtud? Dice Aristóteles. Vean, el justo medio, vamos, recuerden que depende de la situación, es ser apacible. O sea, capaz de pacificarme cuando estoy explosivo. Eso yo sé que a todos nos cuesta, obviamente. A mí es el primero. Yo cuando exploto. Pero tenemos que pacificarnos. En algún momento, cálmese. Pero lo propio de la vida, lo mejor, es cuando usted logra pacificarse. Bueno, vean, ese es un ejemplo. Otro caso. ¿Cómo le llama uno a esto cuando una persona se vuelve un loco manejando? Le llaman temeridad. Un temerario es literalmente ese que se lanza a toda velocidad. Entró en una carretera y demuestra que es un gran chofer, o una mujer de esas que maneja como las de las películas, ¿no? Rápida y furiosa. Bueno, ese temerario será virtuoso. No, dice Aristóteles, no. Y por el otro lado, el cobarde que no, y ojalá llegue a una rotonda y no sabe meterse en la rotonda y no puede, se le apaga el carro, qué miedo, qué miedo. Ese cobarde es otro vicioso. ¿Y cuál sería la respuesta? Entonces, la alternativa es ser valiente según la ocasión. Entonces, eso es, vean, la virtud. Ahora va a depender de varias cosas. Fundamental, recuerden, que la virtud se va a establecer según lo que corresponda adecuadamente en la ocasión. Pensemos en otro posible. Una persona, yo ahora les mencionaba que él que da muchísimo, se llama prodigalidad eso. Una persona muy pródiga. Da todo, todo. Y ¿cuál es el contrario? El avaro. ¿Y cuál es el intermediario? Se dice liberal. No liberal político, no. El que tiene liberalidad. O sea que se puede desprender con facilidad. O ustedes me imagino que conocerán al fanfarrón. ¿Han visto fanfarrones? Hay montones, ¿verdad? Bueno, el fanfarrón es aquel que, aunque no tenga ninguna virtud, la saca. Y además le encanta. Yo no sé si a las mujeres o a algunos hombres también les ha tocado que le llega un fanfarrón a tocarle la puerta. O sea que usted está en un bar o está en una fiesta y llega uno así, haciéndose el importante, ¿verdad? Y no es cierto que cae mal. Es un poco tonto, ¿verdad? No, diría Aristóteles, no es que sea tonto. Es que es vicioso. Y no entiende lo que tiene que hacer. Una persona que fanfarronea no es sincera. La virtud de la sinceridad. Y por otro lado está el que disimula. A Aristóteles le parece que tampoco es bueno, ¿no? Una persona que disimula es aquella que, yo es que no puedo hacer, porque, y sí sabe hacer. Es que a mí me cuesta mucho, y después se saca la nota más alta. ¿Se acuerdan ustedes de Se cae mal? ¿Verdad? Que ni estudia y le sale todo fácil y dice, uy, qué difícil que estaba. Venime con ese cuento. Entonces hay que ser, dice Aristóteles, sincero. Bueno, la lista pone de toda clase. Aquí les tengo, fíjense. Vean, el desvergonzado, el fanfarrón, bueno, acabamos de decir el fanfarrón, el adulador, el servil, el vanidoso, el pícaro. Todos esos son vicios.
Y pensemos en el otro vicio, el vicio contrario. Por ejemplo, el simplón, el mezquino, el pusilánime. ¿Saben qué es una persona pusilánime? Ay, es que no vale nada. Un alma así, pobre, pobre, pobre. Bueno, y ni se diga el disimulado que acabamos de mencionarlo. O el que es un insensible, que no siente, que no vale nada. Esos son defectos. Y las virtudes, pues, ya saben, un establecimiento medio. A propósito de eso, tendremos que hablar, pero eso va a ser parte en esta lección y parte en la siguiente, sobre la virtud más importante para manejar estas cosas, que es la prudencia. Voy a adelantar un poquito. La prudencia es como cuando usted sabe inteligentemente qué es lo que tiene que hacer. Es decir, usted no solo entiende teóricamente qué es lo correspondiente, sino que lo aplica. Pero además es que usted piensa cuáles son las mejores opciones y apuesta por ellas. Las escoge y actúa en correspondencia. Eso sería la prudencia o la frónesis. Es una inteligencia práctica. De eso vamos a hablar, les digo, después. Pero antes de eso quería destacar una cosa que me parece importante. Y les va a sonar raro, ¿por qué no empezamos hablando de eso? Porque hasta ahora se me ocurre que podría serlo como adecuado. Oye, entonces, ¿qué es ética? Es un saber práctico. Es un saber, es una cierta inteligencia. ¿No será más bien la filosofía pensando en la moral? Vea, eso es una visión que se alcanzó después. Pero para esto tenemos que darle vueltas a ver qué significa ethos. Volvámonos a ver. Ethos, ¿a qué les suena? Evidentemente, ética sí, pero debería sonarles, si ustedes recuerdan a Heráclito, debería sonarles a un modo de ser, un modo de estar. Y también ciertas costumbres. Aristóteles esto lo tiene clarísimo. Pero esperemos un poco. Pensemos qué es ethos. Ethos es como, eso lo decía Heráclito, ¿recuerdan? El ethos del hombre, decía él, del ser humano, como nos gusta decir ahora, es el espíritu, el daimon. ¿Y se acuerda cuando hablamos de eso? Se trata casi como de la manera en que estamos nosotros definidos, la forma en que nuestra vida tan individual, tan particular, está como encerrada. ¿Se acuerdan que era como un encierro? Era un encierro, sí, donde estaban los animales. Pero decíamos, es nuestra morada. Es donde vivo yo. Que con esa idea de ethos, pareciera como que es un asunto muy mío, muy mío. Pero Aristóteles dice una cosa muy interesante. Resulta que el ethos no es solamente eso que soy yo, esa morada espiritual o alguna cosa que suena así, ¿no? Sino que el ethos viene de una palabrita que es griega también y que no es ethos con eta, sino que es ethos con épsilon. O sea, no con la E larga que tenemos en griego, sino con la E cortita. Y ethos, así como suena ethos, o ethos, significa costumbre. Las cosas que nosotros usualmente hacemos.
Muy bien. Entonces, y eso hacemos caso, dice Aristóteles. Vea, ethos es precedido por ethos. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente que las costumbres definen de alguna manera u otra nuestro modo de ser, nuestra morada. Yo lo quisiera explicar un poquito más ubicado, así. Yo tengo, si quieren, una gran casa. Este ser mío. Ese es mi ethos. Y tengo en esta casa ciertas costumbres que podemos decir que son buenas o son malas. Las casas en general, pues uno las puede pintar, las puede arreglar, las puede mejorar. Por ejemplo, las puede, qué sé yo, simplemente adornar y cambian. Resulta que para nosotros las costumbres son precisamente esos modos de hacer que mi ethos, mi modo de ser, se complemente. A lo mejor es una casa muy bonita, pero hay que mejorarla, hay que establecerla. Entonces, a lo mejor usted es una persona, qué sé yo, buena gente pero fanfarrona. Buena gente pero disimuladora. Y entonces, perdés lo más importante. Porque quizás, siendo una persona grande, tu grandeza no se ve, no se conoce. Por eso tengo que ser consistente entre mi ethos, con epsilon, y mi ethos, con eta. Es decir, tiene que haber una congruencia entre mis actos particulares, mis costumbres, las cosas que yo siempre trato de hacer, y mi modo de ser. Porque no se vale tener un modo de ser y tener costumbres que no sean las más adecuadas. A lo mejor a nosotros es que nos gusta ser unos desgraciados, que es la posibilidad. Pero en principio, según Aristóteles, eso no debería ser así. Y con esto, antes de cerrar, quiero recordar una cosa que me parece muy importante con Aristóteles. ¿Se acuerdan que hablamos de lo más importante en la vida es buscar lo bueno? Ser una persona feliz. Ser una persona que disfruta, digamos, de la vida. Dice Aristóteles, yo tendría que disfrutar de la virtud. Pero no es tan fácil. Es que nosotros nuestros disfrutes son muy particulares. Y tenemos tantas cosas bonitas. Hay tantas cosas pequeñitas que gustamos. Es tan fácil perder el horizonte y perder el gozo verdadero, el gozo pleno. Dice Aristóteles por eso que quizá lo más importante en esta vida es aprender a desear. A desear, ¿por qué? Porque si yo deseo lo que me conviene, quizá lo logre. Tal vez hay momentos en que uno no lo logra. No hay oportunidades tantas como uno quisiera. Pero lo que sí es cierto es que estamos llamados a alcanzar una buena vida. Esa es la clave de la ética. La ética aristotélica, ya les digo, plasmada en la ética nicómaca que ustedes han leído, o la ética eudemia, que podían leerla, que les vendrá muy bien, es básicamente un camino, un método, una técnica para aprender a ser nosotros cada día más felices. Y en ese sentido, ser virtuosos. ¿Por qué? Porque la virtud es la que produce la felicidad. La caca no. Solo la virtud, los aretitos. Y recuerden, fundamental, si usted aprende a desear lo que le corresponde, sin duda, va a alcanzar lo mejor para su vida.